Buenas. Hablar de parásitos o insectos parásitos en lo que se trata de la zoología agrícola, prácticamente son grandes grupos vivos que existen organismos parásitos, animales, hongos, plantas e incluso bacterias. Entre los insectos en concreto, se encuentran muchas especies parásitas. Las hembras de varias especies de mosquitos, por dar un ejemplo, se alimentan de la sangre humana para nutrir sus huevos. Las pulgas, piojos, son otros ejemplos bien conocidos. Todos ellos son parásitos externos o ectoparásitos. Aunque los humanos también podemos sufrir ataques de insectos que parasitan el interior de nuestro cuerpo, como endoparásitos. Los insectos parásitos por insectos, si bien hay muchas especies de insectos parásitos, como se ha dicho, también los insectos pueden ser víctimas de sufrir parasitismo y en ocasiones ha causado por un insecto, así como un grupo de avispas llamada parasitoides, grupos parasitas. Ejemplo, tenemos o se puede ver que en la caña de azúcar existe un gusano que hace una enfermedad o que hace una, perdón, que hace una o realiza una, una, eh, una afectación en el cultivo, ¿verdad? Llamada diatrea en la caña de azúcar, y esto pues puede ser combatido con una, o se puede combatir con una avispa parasitaria. El parasitismo entre los insectos más conocidos es la avispa parasitaria o que parasitan la oruga de mariposa. En este caso, se forma una alianza entre el parásito y la presa de oruga a través de la saliva. Las plantas emiten ciertas sustancias químicas que lo liberan o son liberadas cuando una oruga comienza a devorar sus hojas. Estas sustancias volátiles actúan como extractor para las avispas parasitoides. De este modo, las hembras de las avispas encuentran fácilmente a sus víctimas, clavan la oruga en su aguijón y, dominada opositor, atraviesa o a través de esa ovoposita o deposita los huevos en el interior de su cuerpo. Allí eclosionan y las larvas crecen, alimentándose de las orugas que mantienen con vida hasta que ya han crecido, emergen su cuerpo, finalizando el proceso de que la oruga apenas queda una carcasa vacía. Por dar un ejemplo, las plantas se benefician en gran parte o gran medida de esta interacción. Cuando las orugas atacan las plantas, no solo afectan gravemente a las hojas, sino también su capacidad de productora. Sin embargo, se ha observado que las producciones de semillas en plantas atacadas por orugas parasitarias por avispas es prácticamente la misma que las plantas sin orugas. Por otro lado, podemos decir que el impacto que tienen las plagas y las enfermedades en el sector agrícola son los residuos y los cultivos de cobertura que están sobre los suelos proporcionan numerosos hábitats para los insectos, bacterias y hongos. En el sistema agrícola de conservación ocurren más insectos y microorganismos, ya que son las especies que invernan hasta el siguiente cultivo. Las presencias de los residuos de los cultivos requieren una especie de atención, ya que proporcionan medios de supervivencia o hábitats para estos mismos. En este caso, se podría decir que los insectos forman parte o son gran parte de los que son vectores para las enfermedades. Bajo estas condiciones, las rotaciones de cultivos es la principal herramienta disponible para reducir las cantidades de inóculos de los organismos causantes de las enfermedades y, en este caso los insectos, y a la vez alternar las especies con diferentes profundidades de enraizamiento, así de evitar compactación del suelo que favorece las enfermedades de las raíces. En este caso, pues, en la producción agrícola y particularmente la sanidad vegetal se enfoca cada vez en estrategias de manejo basadas en las teorías o las tecnologías de información misma que han mostrado de ser de gran utilidad para el incremento de productividad de los cultivos y aminorar las contaminaciones de impacto ambiental.
muchas de las especies preocupantes en el tema de lo que es la agricultura por los efectos económicos que arroja o que disminuye la productividad, en este caso el rendimiento de los cultivos. Uno de los principales problemas que ha tenido estos efectos de las plagas y enfermedades que pueden ser complejos o excedentes o exceder el efecto inmediato de los productos agrícolas directamente afectados. Más utilización de mano de obra, más utilización de productos químicos. En caso de específico, en el sector económico real variará dependiendo de los tipos de plagas o enfermedades, de la complejidad de los efectos que suele dificultar la medición precisa de estos efectos económicos. El mayor efecto económico directo de una plaga o una enfermedad transfronteriza es la pérdida de la producción o la menor eficiencia de la misma, ya que se trata o se trae de cultivos o animales que produce los ingresos agrícolas. La gravedad de estas consecuencias económicas dependerá de las circunstancias específicas. Si la economía de la explotación agrícola está relativamente diversificada y si existen otras oportunidades de ingreso, se reducirá su importancia inversamente. Si la economía local es muy dependiente de uno de los pocos productos básicos vulnerables, el efecto será mucho mayor y afectará la seguridad alimentaria local. La utilización de productos químicos induce pues, a los incrementos de la inversión y por ello pues, los estudios financieros o los costes financieros determinan que las plagas y las enfermedades pueden transfronterizar también y conllevar las consecuencias presupuestarias. Las medidas para combatirlas generalmente implican gastos que incluyen los costes de inspección, seguimiento y prevención de las reacciones. Además suele pedir a los gobiernos que hagan extensiva su asistencia financiera por productores afectados. Puede existir un análisis de riesgo, un análisis de costo-beneficio y puede también tener una aceptabilidad del riesgo, todo enmarcado pues, en el umbral de productivo o en el umbral de incisión o incremento de las plantas, de las plagas, por supuesto. ¿Okay? Esto a su vez pues, puede disminuir paulatinamente la inversión y de hecho pues a su efecto pues la producción o el rendimiento puede disminuir también en gran mayoría. Bueno, muchas gracias.